Sin duda alguna, en una concepción general, vemos en la Edad Media como aquel periodo lleno de ciudades adornadas con castillos, con heroicos caballeros que libraban feroces batallas y reyes que, vamos al grano, que ya todos sabemos de lo que va a tratar al final de cuentas. Todos ya sabemos que la época antigua se basó más que todo en la creación de aquellos mitos, leyendas y epopeyas que buscaron explicar la realidad de un mundo que ellos no conocían ni comprendían. Comenzaron a dar saltos en casi todo aspecto posible dentro de lo que su ingenio y las condiciones se lo permitieran, siendo que cada vez más las civilizaciones grandes velaban por sus propios intereses y sus propios avances. Pues con la llegada del siglo V damos la apertura a la Edad Media, justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 496, y cuyo fin se dio hasta el siglo XV, con la caída de la Gran Constantinopla y la llegada de la imprenta de Gutenberg, siendo un milenio lleno de mentes que llevaron a los humanos un poco más cerca de nuestra actualidad dentro de la cadena de sucesos que conocemos como la historia. Este video de acá es meramente informativo y está más enfocado en abordar datos de la literatura en diferentes países que son los más relevantes dentro de la época media, aunque igual se utilizarán otros datos que nos van a servir sobre en qué consistía su contexto social y que de igual manera nos van a dar un panorama más amplio. Pero con esa aclaración ya podemos continuar. El medievo tuvo diferentes periodos históricos que se utilizan para ordenar y jerarquizar el conocimiento de esta extensa era. Aunque aparte del continente europeo tenemos otras naciones que se fueron desarrollando simultáneamente a esta, como las civilizaciones orientales, ya véase India, China, Japón o la muy olvidada América. Pero claro, siempre tenemos al señorito fino de Europa que quiere llevarse la atención y ser el centro de todo lo que hace, como si no hubieran demás lugares con contextos igual de dignos de analizar. Claro que no, ¿verdad? En fin, bueno, primero tenemos a la Alta Edad Media comprendida entre los siglos 5 al 10, donde tenemos como hechos principales el comienzo formal de la cristianización que se comenzó a dar a lo largo de toda Europa gracias a que muchos reinos se asentaron y tomaron muchas de las bases de los griegos y romanos. Por eso es que de la misma forma se da el fenómeno de que muchas obras de este periodo están escritas en latín. Adicionalmente se tiene la aparición de los feudos. Luego tenemos al periodo conocido como la Plena Edad Media, que aborda de los siglos del 11 al 13, donde el feudo alcanza su auge y tienen a los caballeros como figuras de autoridad y de respeto por parte de muchos. Y en cuanto a la literatura, tenemos a la aparición del Mester de Juglaria y de Clerecía, aunque hablaremos de ellos un poco más adelante. Por último tenemos a la Baja Edad Media, durante los siglos XIV y XV, donde lo más destacable en la literatura en rasgos generales fueron las novelas de caballería y el teatro profano, que estaba desligado de los temas religiosos. Otra cosa que se destaca de la Edad Media fue por la fuerte presencia de la religión cristiana. Era la segunda entidad con mayor poder junto al gobierno. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que claro, no tenías que olvidar tu diezmo obligatorio y que cualquier avance científico iba a ser frenado por la iglesia, ya que buscaban imponer sus ideas a como diera lugar. Claro, la iglesia haciendo de las suyas como siempre, ¿verdad? Qué bonita era la Edad Media. Además que gran parte de las artes tenían tintes o su eje principal era la religión, tanto lo musical, literario o las artes visuales. Es a raíz de todo esto que algunos autores decidieron crear arte con temas profanos fuera de la religión, donde pudieran hablar de temas más banales como el amor, por ejemplo, que eran tópicos que la población podía empatizar mejor, porque claro, es más llamativo y accesible. Historias que todo el rato te hacen referencia a Dios, lo grande, amoroso y todo eso que llega a ser, o una historia más atrapante con personajes memorables y que fuera más llevadera para el lector. Claramente hay una opción que era mucho más llamativa para los consumidores de la época, claro está, ¿no? Hay que repasar brevemente las cosas que aparecen en este subtema, que son el Mester de Juglaria y el Mester de Clerecía, que son textos que se suman a la lista de géneros y subgéneros que se llegaron a producir durante este periodo. Comenzando por el Mester de Juglaria, fueron textos bastante populares durante la época. Estos surgieron aproximadamente en el siglo XI. Consisten en relatos narrativos que narran las hazañas de distintos héroes de la época, narrados por un juglar, que eran estos hombrecillos chistosos que viajaban de ciudad en ciudad, cantando canciones, contando sus cuentos y haciendo en general shows de entretenimiento para la población a cambio de un poco de dinero. Ya saben, hay que alimentar al chavito. Por favor, la pensión no sale sola. Bueno, por su parte, el Mester de Clerecía fueron textos que surgieron entre los siglos XIII y XIV, los cuales eran más que todo textos que pertenecen al género didáctico, que siempre está en debate si es que considerarlo como un género, que ayudaban al aprendizaje de la población. Primero tenemos a las hagiografías,
que mostraban la vida de diferentes santos de la iglesia. Ya saben, algo así como biografías de santos. Igual por parte de los textos religiosos tenemos las obras marianas, que eran textos dedicados hacia la Virgen. Las obras litúrgicas, que eran más que todo textos que se utilizaban en las misas, sacramentos y en eventos de la iglesia. Tenemos las novelescas, que son su propio tipo de texto similar a una novela, porque de hecho el término novelesca se utiliza como adjetivo para describir a ciertos textos. Tenemos igual textos épicos narrando hazañas de héroes, tal y como lo pudimos ver en el Mester de Juglaria. Igual tenemos los textos misceláneos, que eran un texto que mezclaba la moral, la enseñanza con un poco de texto divertido. Para España en la Edad Media tenemos un país que de cierta forma es un país que tiene raíces de los visigodos, que en un periodo anterior llegaron a tener el latín como lengua principal y adoptando el cristianismo como religión, siendo mismos rasgos que se conservarían en este país, aunque el latín fue reemplazado por el castellano como lengua principal en periodos posteriores. Su literatura se comenzó a difundir en iglesias y universidades en un comienzo, ya que había una separación entre la literatura religiosa relacionada a la iglesia y otra que era la literatura profana, pues existía esa brecha que separaba ambos tipos de texto, ya que se hablaban de cosas más mundanas o cotidianas, mientras que la religiosa tenía un carácter bastante sagrado y eran básicamente las oraciones, mitos y esa clase de textos. Algo que vale la pena mencionar durante esta época es el régimen que tenía la iglesia, que mantenía a la población en total ignorancia, frenando avances científicos que contradijeran lo que ellos ya tenían establecido, manteniendo a la ola de superstición y posteriormente que se iría borrando con el Renacimiento o la Ilustración. La concepción que se tenía del mundo por parte de la nación española era de total control cristiano, ya que gracias a su poder e imposición decían que el orden de la sociedad había sido establecido por Dios, que la gente eran criaturas de este mismo, que la vida era un camino para trascender a la eternidad, etc. Mismas cosas que diría tu tía. Igual, dentro de la sociedad española se tenía la idea de hacer penitencias como una forma de obtener la salvación y la vida eterna después de la muerte. Y de la forma en la que estuvimos viendo las características de la sociedad española, podemos llegar a pensar que era una sociedad bastante suprimida en cuanto a ideas, ya que las personas no podían tener su libertad de pensamiento y todo el tiempo estaban obligados a seguir la imposición de ideas que la iglesia tenía sobre todos ellos. Estaremos viendo los rasgos que eran los más relevantes dentro de los textos que las volvían característica de su propia nación o sus rasgos únicos. Ok, la primera cosa que tenemos sobre la literatura española es que se produjo durante toda la Edad Media, ya como lo habíamos visto anteriormente, entre los siglos 5 y 15. La razón de por qué se empezó a producir literatura en España de una forma más compleja fue gracias a la flexibilización que estaba comenzando a tener el lenguaje, ya que pasamos de lenguas que narraban ideas simples a unas mucho más complejas que ya podían tener ideas más claras y detalladas para poder profundizar en lo que los autores querían decirnos. En los textos españoles tenemos dos tipos de fin específico. El primero, que es los textos religiosos, y la literatura profana, que eran cosas que se dedicaban a hablar de un tema más banal. Esto no solo aplica en la literatura, sino que también aplican en otras artes. Eran cosas alejadas totalmente de las ideas religiosas, simplemente cosas como el amor, los días bonitos de la vida y todo eso. Otro tipo de clasificación que tenemos aparte de la literatura religiosa y profana, tenemos la literatura culta, que eran los textos creados en las cortes de los reyes, que son mucho más complejos de entender. E igual se tenía una literatura folclórica o popular, que eran los textos mucho más comerciales, más fáciles de leer, más fáciles de entender, que no les tienes que prestar mucha atención, sino que son como textos de lectura más casual. E igual, en la literatura española, muchos de los textos mostraban una relación de lo natural, el mundo que nos rodea, nuestras cosas, nuestros elementos, con lo sobrenatural. Ya puede llamarse fantasmas, apariciones espectrales, la magia o incluso los milagros. Pero pues a ver. Ya estuvimos hablando bastante tiempo de la literatura, pero no hemos hablado exactamente qué era lo que se producía literariamente en España. Por eso es que de una manera poco forzada vamos a pasar con los géneros y los subgéneros. Dentro de España se llegaron a escribir los géneros lírico, el narrativo, que también podríamos llamarlo como épico en aquellos entonces, ya que no se había consolidado como tal, el mister de clerecía, el teatro profano, aunque este último fue de los menos populares o de los menos relevantes, ya que no se llegaron a producir tantas obras.
En cuanto a los subgéneros, detallando cada uno de los géneros anteriores, los podemos desglosar como la lírica popular y la lírica culta en el género lírico. La lírica popular eran composiciones usadas para el baile, el entretenimiento de la población, alejadas de los títulos religiosos, siendo de la escucha cotidiana de la gente. La lírica culta, que era poesía compleja, realizada en las cortes de los reyes, hablando de política, moral, filosofía y siendo de grados altos mucho menos accesibles para el público general. Tenemos también a los relatos épicos y la narración ficticia. Los romanceros eran textos que hablaban de romance principalmente, bajo diferentes formatos como el canto o los textos épicos, solo que se les da su propia clasificación por su distintivo y la gran variedad de estos que había en la época. La narración ficticia eran cuentos didácticos y moralizantes que se comenzaron a escribir en el siglo XIII. También encontramos otros diferentes textos didácticos que siempre está en debate si considerarlo como un género literario o no, pero se tenía igual en España la escritura del Mester de Clerecía, que como ya habíamos dicho que eran textos didácticos que utilizaban los clérigos para ayudar a elevar el nivel de castellano de la gente, además de ayudarlos también con distintos aspectos del aprendizaje. En cuanto al teatro, tenemos a uno de los subgéneros menos destacados del medievo en España, ya que pocas obras sobresalieron, siendo mayormente profanas y que servían para el entretenimiento. Ahora, si me disculpan, el tipo que se parece a mí va a proceder a hablar sobre las obras y autores más destacados de esta época. Ok, pasando con las obras y autores destacados. Primero tenemos uno que es la adoración a los Reyes Magos, que fue escrito por un autor desconocido en el año entre el siglo XII y el siglo XIII. Lo que tiene de especial es que, aparte de que su autor es anónimo, este se encontró por primera vez dentro de la Catedral de Toledo en España. Luego tenemos a Juan de Encina, que fue creador de la égloga de Plácida y Victoriano a finales del siglo XV. Estos primeros dos textos son muestras de obras teatrales que se han quedado como guiones a lo largo de nuestra historia y que de alguna u otra forma se han logrado quedar preservados o al menos guardados hasta que alguien los encontró. Pasando a los textos narrativos, tenemos a personajes como el conde Lucanor de Patronio, que fue el escritor del libro de Juan Manuel en 1335. También tenemos a Fernando de Rojas, que fue el escritor de La Celestina en el año 1499. En el Mester de Clerecía tenemos ejemplos de la obra conocida como Los Milagros de Nuestra Señora, que fue escrito por Gonzalo Berceo entre 1246 y 1252. Tenemos también a Arcipreste de Egipto, que fue el escritor del libro del Buen Amor en el año 1330. En el romancero tenemos a un personaje que ya está alejándose un poco del horizonte que es la Edad Media, pero igual vale la pena destacar lo que es Lope de Vega, que es conocido en cierto nicho por sus obras, que son El Castigo sin Venganza de 1631, La Dama Boba de 1613 y El Perro de Hortaleno de 1618. Voy a dejar bastante breve esta parte, yo que ya me encargué de la mitad de la edición. Hola, soy el esclavo que editó la otra mitad y les toca hablar a los demás, así que voy a dejar mi última participación hasta acá porque yo también ya me llevé como un tercio del video. I remember flashbacks lighting up magic whip. Alemania, Alemania, Alemania. Ay, qué bonito país aquel. El cual durante la época medieval fue una nación que podríamos definir más como un conjunto de sus propios estados y ciudades que estaban disputadas durante la Alta Edad Media. Entre los periodos que se llevaron de los años 931 hasta el 1531, se pasó a ser una nación semi-independiente con un total de 31 reyes que comenzaron con el rey Otón I. La nación germánica llegó a conquistar Italia hasta que en el año 962 dieron la promesa de proteger al Papa para que al final, durante los 8 siglos siguientes, se dieran disputas por el poder y el gobierno de la nación entre el gobierno y el Papa, aparte de las tensiones gracias a que obispos causaron varias rebeliones durante ese mismo periodo. La cosa en Alemania no había mejorado cuando después de la muerte de su último emperador, que variando la fuente, algunas mencionando a Federico II y otras a Conrado IV, en el año 1254, desde ahí el reino alemán entró en el periodo del Gran Interregno, en el que no hubo a nadie en la cabeza del reino, al menos hasta 1273, con la elección de Rodolfo I de Habsburgo. Pero acabando con los datos históricos, pasemos a hablar de su literatura. En cuanto a la literatura alemana, tenemos antes que todo el dato de que su lengua, al igual que la de muchos otros países que ya hemos estado abordando, no siempre ha sido la misma en sus orígenes, ya que al inicio se hablaba una lengua conocida como alemánico o germánico, que después pasó a ser un alemán primitivo o un alemán antiguo, que posteriormente se fue refinando hacia el alemán moderno que tenemos hasta la actualidad. Pero podemos ver la evolución del lenguaje representada en sus textos,
en los cuales también se hablan de temas, podríamos referirse como de cierta forma con tintes sociales, algunos profundizando en el interior de las personas, o sea, hablando de las personas y de cómo son, y siempre resaltando en su literatura que se embellece bastante esto, o sea, no embellecer del término romantizar malas cosas, sino que los textos están escritos de una forma... Rápidamente, y antes de que se me acabe el presupuesto, voy a pasar a mencionar a los autores y obras más destacados de esta nación. Primero tenemos a Otfrido de Wissembourg, autor de Evangelica Harmonia, que en el año 870, a Hendrik van Benedek, escritor del romance de Eneas en el año 1190, a Hendrik van Murgen, escritor de Hendrikus de Morungen en 1220, a Walten von der van Weyden, creador de Der Faceton, el Den Bogneton y el Der Erste en el siglo XIII. Igual tenemos a Hartmann von Naue, escritor de Erik Gregorius, el Der Arme Hendrich y el Klagebuchein entre el 1200 y el 1220. Igual pasamos con Godofredo de Estrasburgo, que escribió la obra de Tristán en el siglo XII. Y tenemos por último al Cantar de Hildebrando, que es una obra escrita en alemán antiguo en el siglo VIII. Francia, que aparentemente ya existía desde el año 843, se transformó y modernizó a tiempos un poco más modernos después de la caída de los romanos. Después de ese suceso, poco a poco se empezó a hablar el román, que años después pasó a francés. Este idioma tiene 4 etapas. El román, que es la lengua diferente al latín, y tuvo su primera aparición en el año 842. El francés antiguo empezó a asentar el idioma francés, el francés medio, que aparece en textos literarios del siglo XIV, y el francés moderno, que es el lenguaje ya consolidado. En el contexto social, la Edad Media en Francia se caracterizó principalmente por la formación de una entidad nacional frente a sus vecinos, y su principal organización social fue el feudalismo. La monarquía feudal en Francia es un periodo en el que desapareció la noción romana de república y la autoridad real en beneficio de una red de vasallaje. Después de la caída de Roma, la economía francesa empezó a aumentar significativamente y comenzaron a centrarse en la agricultura, la ganadería, el comercio de algunos metales preciosos y la fabricación de joyería, que solo estaba al alcance de la nobleza. Empezaron a fabricar los molinos de viento y los molinos hidráulicos, y empezaron a sembrar algodón, cáñamo, lino, entre otras cosas. Empezaron a crear forjas y sierras hidráulicas para fabricar lo que ya decíamos que era la joyería, con oro, plata, e incluso llegaron a utilizar diamantes y esmeraldas para crear coronas de sus antiguos dominantes. Los géneros principales de Francia, como en toda la Edad Media, predominaban los géneros épico, lírico, dramático y narrativo, trayendo subgéneros que la enriquecen en variedad. Subgéneros como los cantares de gesta, que son poemas de cava que aparecieron en el siglo XI de autores desconocidos o anónimos, y el narrativo cartesano, que es la historia de una época contando valores como fuerza, generosidad o elegancia. Algunos de los puntos más rescatables de su literatura es que iniciaron con la literatura religiosa y profana, contando con algunos textos que narraron la vida de algunos santos. Su idioma dependía bastante del desarrollo del idioma francés, ya que todavía no se estaba implementando como tal su idioma, sino que iba evolucionando con el paso de los años. También tenían textos que narraban hechos heroicos, podrían ser ficticios o reales, y también empezaron con los cantares de gesta, que son poemas principalmente de autores desconocidos o anónimos. Bueno, algunos autores, los más destacables serían dos, que sería Richard Wagner, que fue el creador de Tristán e Isolda en 1860. El segundo sería el cantor de Roldán, que fue el creador del poema épico, fue un autor anónimo, y bueno, este poema fue creado en el siglo XI. El poder militar de Grecia fue en declive hasta el punto en el que los romanos conquistaron el país en el año 168 a.C., cuando la cultura griega a su vez conquistó la vida romana.
Aunque el periodo de dominio romano en Grecia tiene como punto de partida el saqueo de Corinto por el romano Lucio Momio en el año 146 a.C., Macedonia ya había caído bajo el control romano con la derrota de su rey Perseo por el romano Paulo Emilio Pidna en el año 168 a.C. Los romanos dividieron la región en 4 repúblicas más pequeñas y en el año 146 a.C. Macedonia se convirtió oficialmente en una provincia con su capital en Tesalónica. Los romanos dejaron la administración local a los griegos sin hacer ningún intento de abolir sus formas tradicionales de política. El Agora de Atenas siguió siendo el centro de la vida cívica y política, y esa más o menos es la caída de Grecia. En Grecia, cuando el imperio griego fue dominado por los romanos, prácticamente no se perdió nada. Simplemente cambió el mandato por, en vez de que sea Perseo, esta vez iba a ser Alejandro Magno, que era más o menos como el rey en ese momento de Roma. En el año 476 se produjo la caída del imperio romano en Occidente. Su final fue debido a muchas causas. Una de esas causas fue la crisis política. Había muchas luchas por el poder en aquel momento por diferentes emperadores y la tensión iba aumentando en el poco tiempo que había. Otra de ellas fue la crisis militar y territorial. Ante la imposibilidad de mantener un territorio tan grande, en el año 395 Teodosio había separado el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. En el imperio romano de Occidente, los pueblos fronterizos intentaban cruzar sus fronteras. Este hecho, ligado a la crisis política, hace que cada vez más de los generales vayan teniendo más poder y muchas veces son los emperadores los que se adaptan a los militares y no al contrario. Otra causa fue la crisis económica. La crisis política y territorial hace que el comercio caiga y se devalúe la moneda y que suban los precios. También en aquel momento habían varias invasiones bárbaras. Los pueblos bárbaros extranjeros de fuera del imperio empiezan a hacer sus incursiones y querer penetrar en el mismo. Entre ellos se destacan los germanos, que son los ostrogodos, visigodos, francos, burgundios, alemanes y anglosajones. También fue la ruralización de aquel momento. Debido a la crisis política y económica y las invasiones, las ciudades se vuelven inestables y mucha gente decide ir al campo, ya que es un lugar más seguro en donde se puede conseguir comida para la familia. Como resultado de esta crisis, los pueblos germánicos consiguen penetrar en el Imperio Romano Occidente. Uno de ellos, Odoacro, ocupa la península itálica y finalmente destituye a Rómulo Augustulo, último emperador, en el año 476. He estado hablando bastante del contexto histórico de cada una de estas culturas, pero la verdad este proyecto es de literatura, no tanto de su historia en general, así que voy a hablar un poco de las características literarias de Roma. Algo que caracterizaba un poco la literatura romana es de que tenía bastante influencia griega, aunque incluso con esa influencia lograron como adaptar grandes partes de la cultura griega a la romana para que sea un poco más sencillo. También ellos lograron mejorar la comedia de una manera en la que era más chistosa. También otra cosa que caracterizaba su literatura es de que era de carácter abierto, o sea que básicamente podía ser influenciada por cualquier persona de cualquier imperio, dado igual si fuera romano, persa o lo que sea. Sí sé que los persas no estuvieron en ese momento, pero lo digo. Otra característica de la literatura romana es de que era principalmente hecha por esclavos eruditos. Esta literatura en sus primeros inicios era mucho más escrita por estos esclavos que hacían estas literaturas para entretener a los de demás clases. Solo que con el tiempo fue cambiando y otras clases sociales fueron haciendo sus obras y eso, como por ejemplo Alejandro Magno. Él era un orador, además de ser un gran batallador, un gran belicista, también era un orador. He hablado de sus características, pero también podemos ver algunos de sus géneros literarios, como lo es la poesía épica, que era principalmente hecha para algunas gestas así, todas maníacas, todas chistosas. También estaba la poesía didacta, que era como un subgénero de la poesía épica, que trataba más que nada transmitir algunas ideas filosóficas. También estaba la sátira, que era como una crítica de cómo estaba la política y la social, que era más que nada hecha por los griegos.
pero también era hecha por algunos de los romanos. También está el epigrama, que era más que nada hecho para algunos difuntos y cosas así. Estos son algunos de los géneros literarios que estaba en Roma, pero no quiero extenderme más con... Estos eran algunos de los géneros literarios de Roma, pero no quiero extenderme más con este tema, así que por el momento lo voy a dejar hasta aquí. Y ahora pasemos con el Imperio Bizantino, que no he hablado mucho de él y sí me toca. El Imperio Bizantino estaba constituido por todos los territorios orientales que pertenecían al Imperio Romano. Fue creado en el año 395 después de Cristo, cuando se separaron definitivamente los territorios occidentales y orientales. Su auge y caída marcan el inicio y el fin de la era medieval. El Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino surgió como una solución política y administrativa para mantener el control de los territorios conquistados por los romanos. El plan inicial era dividir el Imperio Romano en dos, occidental y oriental, cada uno con sus respectivos emperadores y viceemperadores para facilitar la toma de decisiones, aunque debían corresponder al poder central en Roma. Sin embargo, las pugnas internas impidieron que el plan se consolidara hasta que el emperador Constantino logró unir al Imperio Oriental y Occidental nuevamente en el año 330 después de Cristo. Esto designó a la ciudad Bizancio, posteriormente conocida como Constantinopla, como la nueva capital del imperio. De allí que siglos después los historiadores llamaron al Imperio Romano Oriental el Imperio Bizantino. Al mandato de Constantino le siguió el de Teodoso I, que nombró a sus dos hijos, Honorario y Arcadio, herederos de los imperios occidental y oriental respectivamente. Esta decisión, lejos de mantener la unidad que había establecido Constantino, generó la separación definitiva de ambos territorios en el año 395 y el inicio del Imperio Romano Oriental como una entidad independiente. Ahora vamos a hablar un poco de su cultura. La cultura bizantina es la continuidad del Imperio Romano en Oriente durante la Edad Media y sobre presupuestos cristianos, por lo que por definición es una simbiosis entre las raíces semíticas del cristianismo, la tradicional cultural griega, la lengua del imperio a partir del siglo VI y la tradicional política e ideológica romana. Su estudio esencial para entender la historia del Mediterráneo en la antigüedad tardía, Edad Media y modernidad temprana no está representado en ningún plan de estudios de ninguna universidad española debido a la tradicional rigidez académica de las cátedras universitarias, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno como son Francia, Italia, Alemania o Reino Unido. Bueno, se dividían principalmente en clases sociales, pasando de la nobleza hasta las personas con menos recursos, que generalmente eran esclavos. Esclavos de África. Estos esclavos se dedicaban a la agricultura y a cuidar el ganado de las personas con mayor poder social. Sus principales actividades eran la agricultura, la ganadería. Empezaron a emplear la pesca, se comerciaba con metales preciosos, lo cual les dejaba muchas ganancias a los fabricantes de joyas para la nobleza y gente con mayor poder adquisitivo. En la ganadería principalmente eran los dueños de haciendas los que tenían mayor poder ganadero y contrataban esclavos para cuidar su ganado en ciertas temporadas, al igual que en la agricultura. Tenían contratadas personas para empezar a sembrar o cosechar en temporadas de lluvia o frío. Unos subgéneros de su literatura fueron las crónicas, que fueron textos originalmente en latín hasta el surgimiento del idioma francés. Bueno, la poesía histórica, que generalmente relataba hechos que influyeron en la nación. La leyenda, que eran textos generalmente narrados oralmente, que contaban hechos ficticios principalmente. La vida de santos, que relataba hechos del cristianismo y de sus principales representantes.
y los textos didácticos que generalmente ayudaban al aprendizaje y entendimiento de las personas. Sus principales autores fueron Dante, que creó la Divina Comedia en 1304 y 1321, y Guitón de Viva, que escribió 50 canciones y 250 sonetos. Este autor es generalmente desconocido y anónimo. En conclusión, tomando en cuenta las dificultades que la literatura tuvo durante todos estos periodos, nos damos cuenta de que no estaban muy alejados de una literatura perfecta, pero lo único que afectó fueron las condiciones en las que vivían, por ejemplo, el tema del idioma, el tema del clasismo, entre otras cosas. Bueno, a mi parecer, las obras tratadas en el país de Italia, la verdad, se me hacen obras bastante buenas, no solo en su escritura, sino también en los temas que trata, como por ejemplo el ser humano y algunos pensamientos de los autores de estas obras. En Francia también se trataron bastantes, igual hablando sobre el ser humano, sobre su importancia en el mundo y su forma de pensar, de ser o sentir. Estos autores trataron de plasmar su propia idea sobre cómo tenía que ser el ser humano, cómo era psicológicamente y también cómo tenía que ser espiritualmente, ya que tenían una idea de que lo espiritual iba muy relacionado a la forma de pensar de las personas. Este es igual un tema tratado en algunos libros como Física Cuántica y Espiritualidad, que nos habla igual sobre el ser humano, su forma de pensar en cuanto a su espiritualidad y sus creencias, que la verdad sí me he dado el tiempo de leer. Es un libro bastante bueno, te ayuda a comprender más sobre cómo pensaban los seres humanos de aquella época, su forma de ver el mundo y su forma de percibir las cosas que lo rodeaban. También a la hora de ver cómo estaban plasmadas esas obras, cómo ha ido evolucionando su literatura y durante el transcurso de los años, y cómo han ido afectándose diferentes factores como el idioma y todas esas cosas. Y yo creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias. Polonia se tienen constancias que los primeros asentamientos eslavos en territorio polaco se remontan en el siglo VI, en torno a la ciudad de Gniezno. Fue la primera capital del país que gobernó Polonia hasta el año 1370. En esta época se establecieron de los asentamientos más importantes de la historia del país. El más próspero desde 1364. Fundó Cracovia, la capital de La Real, uno de los primeros centros de educación superior de Europa, la actual Universidad de Jagiełłowia. En 1410 se logró un triunfo de suma importancia con la derrota de los caballeros a manos de una fuerza compuesta de polacos y lituanos. Las características actuales de Polonia lleva habitado a la Edad de Piedra, cuando numerosas tribus de este y el oeste se establecieron en sus fértiles llanuras. En muchos museos pueden verse hallazgos arqueológicos de aquel tiempo. Por ejemplo, el más valioso de la presencia de los pobladores anteriores a los esclavos se encuentra en Biskupin. La aldea, fortificada a la Edad de Hierro, fue levantada por los lucianos en el año 2700, después de pueblos celtas, germánicos y basílicos se asentaron consecutivamente en el territorio polaco. Algunas de sus obras son Sobre los huesos de Olga Tokarczuk, Un lugar llamado Antaño de Skol Polish. Su evolución histórica presenta muchos rasgos comunes con los países vecinos. Antiguamente el territorio de Suiza actual formaba parte del Imperio Romano. Posteriormente presenció durante la Edad Media el avance del cristianismo, las migraciones germánicas y el dominio de distintos pueblos.
Finalmente se fue configurando paulativamente en el periodo bajomedieval, la denominada Antigua Confederación. Es la estructura estatal precursora de la Suiza contemporánea. La reforma y el cisma del cristianismo en Occidente sustituyeron tensiones y conflictos bélicos, tanto en Suiza como en muchas partes de Europa. Al mismo tiempo, Suiza desarrolló su neutralidad, un rasgo distintivo de su política exterior, que perdura hasta hoy. Las legiones de Augusto derrotaron a la tribu, situada en lo que hoy es la parte oriental de Suiza. En los años siguientes, todo el conjunto de territorio suizo se incorporó al Imperio Romano. Tras el final del dominio romano y la incursión de las tribus germánicas, sigue lo que comúnmente se conoce como el periodo de la Edad Media. Durante un corto periodo de tiempo, Carlomagno gobernó una gran parte de esta, pero su imperio se derrumbó rápidamente. Se desarrolló entonces un sistema feudal. Los monasterios conservaron la herencia aprendida del latín y desarrollaron nuevos métodos de agricultura. Esta es la fecha tradicional que se señala el nacimiento de la Confederación Helvética. Las tres comuniones rurales de Uri, Schwich, Unterkühl en la Suiza central se comprendieron a crear una alianza llamada Pacto de Lanza para proteger sus libertades frente a los señores de la casa. Esta fue una alianza sellada por la firma de un documento que se llamara Pacto Federal. El famoso juramento del Gürtel forma parte de la leyenda. Supuestamente tuvo un lugar entre 1307 y las primeras menciones del texto datan a 1470, es decir, 163 años después. De acuerdo a los historiadores, el gobierno de Habsburgo obligó a Guillermo Tell a que le disparara con su ballesta a una manzana colocada sobre su cabeza de su hijo. La muerte subsiguiente del gobierno a manos de Tell forma parte del mito sobre el nacimiento de la Confederación. La Confederación obtiene para sus asociados el derecho implicado a manejar sus asuntos propios tras derrotar el imperio de Maximiliano I de Habsburgo de la Guerra de Suaba. La Guerra de los 30 años entonces asolía gran parte de Europa, pero Suiza logra mantenerse neutral. El cantón de las Grisones, que a la sazón no era todavía miembro de la Confederación, se convierte por su importancia en un campo de batalla entre los ejércitos franceses y austriacos. Fue entonces que el Tratado de Westfalia pone fin a la Guerra de los 30 años y los poderes europeos reconocen oficialmente la independencia de Suiza. Lo que ahora Suiza es ocupada por las tropas revolucionarias francesas, y en el suelo hélvico se libran batallas en las que se ven involucrados los ejércitos austriacos y rusos. Con el respaldo y el apoyo de Francia nace la República Hélvica, basada en el modelo francés de república parlamentaria centralista. El acta de medición de Napoleón restituye buena parte del viejo sistema catalán de reconocer que la República Hélvica es invariable. Suiza se encuentra en el centro de Europa, pero no solamente desde el punto de vista geográfico. También su evolución histórica presenta muchos rasgos comunes con los países vecinos. Antiguamente el territorio de Suiza actual formaba parte del Imperio Romano. Posteriormente presenció durante la Edad Media el avance del cristianismo, las migraciones germánicas y el dominio de distintos pueblos. Finalmente se fue configurando paulativamente en el periodo bajomedieval, la denominada Antigua Confederación. Es la estructura estatal precursora de la Suiza contemporánea. La reforma y el cisma del cristianismo en Occidente sustituyeron tensiones y conflictos bélicos, tanto en Suiza como en muchas partes de Europa. Al mismo tiempo, Suiza desarrolló su neutralidad, un rasgo distintivo de su política exterior, que perdura hasta hoy.